¿Qué tal, banda? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la segunda parte de esta serie, de este refresh, donde estamos hablando de todo lo relacionado con pastillas de guitarra eléctrica. Así que quédate porque esto es información que cura. Comenzamos. Si te gusta el contenido del canal, por favor te pido que te suscribas, que actives la campanita. También te dejo mis demás redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de lo que continuamente estoy haciendo. Los primeros intentos para crear un micrófono de guitarra eléctrica datan de los años 30, pero no fue hasta 1946 cuando Gibson crea el micrófono P90. Dicho sea de paso, el P90 fue el primer micrófono que Gibson colocó en la Les Paul de 1952. Posteriormente, Fender diseñó su propio single coil, para lo que fue la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido de la historia, la Rodecaster, o posteriormente conocida como Telecaster. Y posteriormente este tipo de pastilla también fue colocada en su hermana, la Stratocaster. Todas las single coil que se colocaron entre 1952 y 1960 para Telecaster y Stratocaster son parte importante del santo grial del tono de la guitarra eléctrica como la conocemos. Todos los fabricantes de pastillas comparan sus modelos con las pastillas que se fabricaron en esos años. El único inconveniente de este tipo de pastillas es que naturalmente generan un ruido de 60 Hz, que es muy característico de este tipo de pastillas. Tipos de single coil. Con el tiempo, el diseño de las pastillas single coil se ha ido empleando, teniendo la posibilidad de accesar a modelos más o menos interesantes. El primer modelo single coil del cual vamos a hablar es el tradicional estándar que todos conocemos. Ya mencionamos que este fue montado por Fender en las primeras Stratocasters y Telecasters. Es el representante por excelencia de este formato. No son pastillas de mucho punch, pero vaya que el rango dinámico que tienen es muy amplio. Son muy responsivas al ataque que nosotros tenemos con la púa. Por lo general tienen un tono brillante y se recomienda usarlas en cosas que vayan desde lo clean hasta algo que sea de mediano drive, no de mucha distorsión. El segundo tipo del cual vamos a hablar el día de hoy es el P90. Como dijimos, fue el que Gibson primeramente fabricó e implementó en la Les Paul de 1952. Esta pastilla particularmente suele ser el punto medio entre una single coil y una humbucker. Tienen dinámica, aunque son menos cristalinas que las single coil tradicionales, pero se suelen llevar mucho mejor con la distorsión. Los guitarristas de punk son fanáticos de este tipo de pastillas. El tercer tipo de single coil que vamos a ver es el noiseless. Como lo mencionamos, el único inconveniente de las pastillas single coil tradicionales es que generaban un ruido de 60 Hz, y este ruido se ve aumentado con el uso de overdrive o distorsión. A mediados de los 80 se diseñó un sistema para poder cancelar ese ruido, manteniendo o tratando de preservar la mayor cantidad de características de esta pastilla. La solución fue simple: colocar debajo del embobinado principal un embobinado más pequeño y crear un efecto semejante al que la humbucker genera. De esto vamos a hablar más adelante. A pesar de que la idea es buena y que muchos fabricantes han desarrollado pastillas noiseless muy buenas, la diferencia en el tono y la sensación que existe de una pastilla noiseless a una pastilla tradicional se sigue notando. Esto no es algo ni bueno ni malo, simplemente es cuestión de gustos y enfoques, ya que hay muchos guitarristas que son fans de las pastillas noiseless, pero hay otro sector de guitarristas más tradicionales que prefieren las pastillas que metan ruido, pero conservando ese tono vintage. El cuarto tipo de single coil que vamos a ver el día de hoy es el de las guitarras Jazzmaster. Fender diseñó estas pastillas para la guitarra que ellos consideraron la evolución y posterior reemplazo de la Stratocaster y la Telecaster, y que de paso podría llamar la atención de los guitarristas de jazz. Se suele pensar que el diseño de las pastillas de la Jazzmaster es igual al de las P90, lo cual es falso, ya que ambos cuentan, por ejemplo, con diferentes dimensiones del embobinado. Otra diferencia también es que los polos de la pastilla de la Jazzmaster son los magnetos, y en el caso del P90 los polos son tornillos de hierro, y el imán en una pastilla P90 va por debajo del embobinado. Como vemos, el diseño de ambas pastillas es diferente. Y a pesar de que los guitarristas de jazz no le hicieron mucho caso, la Jazzmaster se hizo muy famosa en el rock alternativo y en el surf. Bueno, estas son las pastillas single coil más populares o más representativas de este formato. Ahora vámonos con las humbuckers. La humbucker fue diseñada con el único propósito de acabar con el ruido de 60 Hz de las single coils. De ahí su nombre, hum ruido y bucker destructor. La humbucker fue diseñada por el mítico Seth Lover en 1953 para Gibson, y a partir de 1954 las Les Paul dejaron de venir con P90 y ya venían cargadas con un set de humbuckers. La idea era simple: colocar dos bobinas juntas conectadas en serie. Lo que nunca se imaginaron es que este sencillo cambio abriría un mundo tonal completamente diferente al de la single coil y brindaría al músico las dos grandes vertientes que aún existen hasta nuestros días.
el sonido de la single coil y el sonido de la humbucker. La humbucker resultó lo opuesto a la single coil, ya que el campo magnético de esta pastilla era más amplio, por ende captaba un trozo de cuerda más extenso, dando un sonido con más volumen, pero también con un tono más oscuro. Actualmente es posible ver habitando estos dos mundos entre sí. Hay sets de pastillas que combinan tanto single coils como humbuckers, pero hay géneros y estilos de música que no serían lo que son sin esta clara diferencia. Por ejemplo, el funk está muy dado a tocarse con pastillas single coil, mientras que el rock se suele tocar la mayor parte del tiempo con pastillas humbucker. Nota, no quiero decir que el funk no lo puedes tocar con unas humbuckers ni el metal las puedes tocar con una single coil. Lo que estoy diciendo es que el sonido óptimo para cada estilo lo podemos apreciar por estas diferencias. Pequeñas diferencias, pero que a la larga se notan. Tipos de humbucker. El primero que vamos a ver es el PAF o PAF. El PAF fue el modelo que Seth Lover diseñó para Gibson. PAF son las siglas de Patent Applied For, que significa pendiente de patente. Cuando Gibson consiguió la patente de sus pastillas, el término PAF ya se había popularizado entre todos los guitarristas y pues se decidió que se les siguiera llamando así, a pesar de ya contar con la patente. A pesar de que los PAFs hechos entre 1953 y 1960 son los referentes para la construcción de humbuckers hasta nuestros días, o sea, son el santo grial del tono a dos bobinas y sus máximos representantes, todas las pastillas de estos años tienen inconsistencias en su fabricación, variación en el número de vueltas del embobinado, se usaron distintos grosores del embobinado. También las marcas que usaban del embobinado, los distribuidores para la bobina, cambiaron en algunos años, dando como resultado que un par de humbuckers de un mismo año sonaran completamente diferentes uno del otro. Por eso actualmente todas las marcas que se dicen replicar el PAF, pues no están replicando nada, simplemente están haciendo una interpretación de las pruebas que ellos han hecho. Así que aguas con la mercadotecnia. El segundo tipo de humbucker que vamos a ver es el Fideltron. Fueron hechas por Gretsch para sus guitarras en 1954. A diferencia de las PAF, son de un embobinado más pequeño. Tienen un tono muy dulce y fueron muy bien recibidas por los guitarristas de rock and roll. El tercer tipo de humbucker que vamos a ver es el humbucker en tamaño single coil. Como su nombre lo dice, esta pastilla trata de llevar la mayor cantidad de características de un humbucker tradicional al tamaño de un single coil. Suelen usarse mucho en la posición del puente para usarse con distorsión, o en la posición del brazo también, cuando se suelen emparejar con pastillas muy potentes. Debo decir que se acercan bastante al tono y a la respuesta de una humbucker normal. Además de que es una excelente mejora para una Stratocaster o una Telecaster, ya que no se necesita hacer ninguna modificación en el cuerpo o ampliar las cavidades para poderlas instalar o comprar otro Pigward. El tercer tipo de humbucker que vamos a ver es el humbucker mini. Bueno, ya hablamos que el punto medio entre una single coil y una humbucker es un P90, pero ¿cuál sería el punto medio entre un P90 y una humbucker? Pues el humbucker mini. Se suele pensar que el humbucker mini es una versión actualizada del Fideltron, lo cual es falso, ya que el humbucker mini se suele construir con diferentes clases de magnetos. Es una pastilla con un rango medio marcado y pues la Gibson Firebird las ha traído por años. Bien banda, esto ha sido todo por hoy. Terminamos de ver toda la clasificación de pastillas por su número de bobinas. Si te gustó el video, por favor te pido que le des like, que dejes tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita. Te recuerdo las demás redes sociales donde me encuentro para que puedas seguirme y estar al pendiente de lo que continuamente estoy haciendo. Te envío un abrazo y nos estaremos viendo en la tercera parte de esta serie. Así que, saludos banda.